Ha comenzado. Sí, Liz, les vamos a pedir a todas las que no estén hablando que apaguen su micrófono y vamos ya a empezar. Voy a presentar a Marta Lamas. Voy a presentar a Marta Lamas, que desde 1971 participa en el movimiento feminista. Es fundadora de la revista Debate Feminista, el grupo de información en reproducción elegida GIRE y el Instituto Simón de Beauvoir. Doctor en antropología. Recording has started. Es doctora a ver, ya me perdí aquí. Investigadora y en estudios doctora en antropología y es investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios de Género del CIEG de la UNAM y coordinadora del Seminario Universitario Modernidad Versiones y Dimensiones. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, tiene 11 libros como autora y 5 como compiladora, junto con más de 150 ensayos publicados. Sus libros más recientes son Dolor y Política, Sentir, Pensar y Hablar desde el Feminismo. Eso apareció en el 2021. Y la compilación que hizo Claxo de distintos ensayos ya publicados con anterioridad, titulada Dimensiones de la diferencia género y política. Yo creo que Marta es mucho más que este breve presentación. Yo acabo de leer su último trabajo, o uno de los últimos que yo he leído, que se llama Investigar el comercio sexual. Y me parece que es un trabajo, que ella nos va a hablar hoy seguramente de esto y de algo más, que rompe con los estereotipos y revisa los estereotipos académicos, ¿no?, profundos, con grandes dimensiones de cambios. Y ella revisa una realidad compleja, sin prejuicios ni convenciones, de qué estamos hablando. Y yo creo que el saber, a través de muchas convicciones como reglas del deber ser, están cambiando y deben de cambiar. En cuanto a la sexualidad humana, el deber ser sigue siendo una incógnita frente a la cual, solamente tenemos aproximaciones. Eso es lo que aprendí con el ensayo de Marta. Marta, bienvenida, muchas gracias. Estamos ya grabando y ya están varias conectadas y algunas estamos aquí. Somos 6 las que estamos presencialmente y van a llegar posiblemente otras. Bienvenida y adelante, Marta. Muchas gracias, Margarita, por la invitación, al CIESAS, a ti en lo personal. Y bueno, yo les mandé 2 artículos, no quisiera repetir lo que digo en los artículos, pero creo que es importante dar un marco de que desde hace mucho tiempo el intercambio de sexo por dinero, suele denominarse prostitución o comercio sexual, pues ha sido causa de candentes debates políticos y sociales, en especial en el feminismo, ¿no? Y yo creo que esa práctica ha crecido en variedad y en cantidad, y quienes se involucran en ella han inaugurado nuevas formas de llevarla a cabo. En paralelo, y en especial desde inicios del siglo XXI, ha habido un discurso que fusiona retóricamente el trabajo sexual con la trata, como si fueran lo mismo, y se habla de trata para casos que son de comercio sexual, o se habla a veces de comercio sexual cuando lo que está ocurriendo es trata, ¿no? Y ese discurso responde a una perspectiva política que desde visiones distintas de conservadores religiosos, de feministas radicales, pretende la erradicación sexual con una visión punitivista y carcelaria. Entonces, yo quisiera tocar algunos puntos esta mañana. No te pregunté, Márgara, ¿cuánto tiempo quieren que hable? ¿De media hora, 45 minutos, 1 hora? Pues mira, el seminario dura de las 10:30 hasta la 1, pero en realidad, como tú te sientas cómoda, 1 hora está perfecto
y luego quizás hay conversación, abrimos la posibilidad para el diálogo. Hay gente que te conoce bien y que te quiere y te estima, como Liz, como Lina, como yo, y Patti Ponce también, que se debe de conectar. Ella está en Washington ahora, pero me dijo que sí se iba a conectar. Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser un diálogo muy rico. Entonces, si te parece bien, 1 hora. Perfecto, 1 hora. Bueno, entonces, el hecho de representar a todas las trabajadoras sexuales como víctimas que sufren formas aberrantes de violencia o de degradación, ¿no? Lo que hay que entender es cómo se ha construido ese discurso que las ve así, ¿no? ¿Por qué se considera que todos los intercambios de sexo por dinero son violentos o degradantes, ¿no? ¿Y de dónde surge una retórica que además es compartida transnacionalmente, ¿no? Yo siempre he retomado esta idea de que la retórica es una estrategia discursiva para dotar de cierto sentido a un conjunto de hechos, ¿no? Y me interesa contrastar la retórica con lo que se sabe a partir de investigaciones empíricas en distintos grupos de trabajadoras sexuales. De ello pensé armar mi intervención hoy tomando varias cosas, ¿no? Primero, yo hago sobre lo que es el intercambio de sexo, que hay, digamos, 2 grandes campos del intercambio de sexo, 2 grandes formas. El intercambio de sexo expresivo, que es cuando pues a ti te gusta alguien y dices, órale, nos llegamos, ¿verdad? Y es el deseo, la calentura, la química, que dice, pues, órale, ¿no? Y el intercambio de sexo instrumental, cuando tú dices, ok, yo te doy sexo, pero a cambio me das. Puede ser dinero, pero puede ser un anillo de compromiso, puede ser un regalo, puede ser una cena, puede ser un viaje, ¿no? Entonces, yo hablo, digamos, en la intervención que quiero hacer hoy con ustedes, ¿no? Esta forma de intercambio instrumental, cómo se ha moralizado el hecho de que sea por dinero, pero cómo existe la transacción sexual de muchas formas, ¿no? Y voy a poner, digamos, varios ejemplos, ¿no? Creo que el intercambio de sexo por regalos, ¿no? Que es una forma de trueque muy difundida, aunque varía según las culturas y los contextos económicos, mediante ella las mujeres reciben beneficios que tienen un valor económico a cambio de otorgar sexo. Aunque no existe expresamente un pago, pues hay una ganancia, ¿no? Una de las figuras que se han comentado recientemente es la de los sugar daddies, que existen en distintas culturas, ¿no? En donde hay una supuesta relación de apoyo o de mentoría de hombres mayores con recursos económicos a jovencitas dispuestas a complacerlos sexualmente a cambio de regalos muy generosos, ¿no? En las sociedades occidentales, los sugar daddies llegan a pagar los estudios universitarios de las chicas, además de que compras, ¿no? Y les compran joyas, maquillaje, ropa y a veces solventan sus cirugías estéticas, se hacen cargo de tratamientos médicos, incluso ayudan con problemas familiares, ¿no? Hay un libro de Eva Illus en donde ella analiza las plataformas de Internet, ¿no? Y considera que ese intercambio instrumental es, y la cito, una forma suave de prostitución de chicas clase media bajo la apariencia de regalos. Pero no solo es un tema en Occidente. El modelo del sugar daddy está muy difundido en sociedades africanas y según Mark Hunter, el vínculo sexo-regalo tiene 2 causas derivadas de las condiciones socioeconómicas. Una es lo que tiene que ver con la subsistencia y la otra tiene que ver con el consumo, ¿no? Y Hunter destaca las similitudes que el sexo transaccional tiene con la prostitución, ¿no? Y dice, bueno, que al no existir un pago monetario, sino solo recepción de regalos, las mujeres se asumen como novias o como amiguitas, ¿no? Y bueno, esto ha generado que en África, digamos, hay un gran corpus de investigaciones acerca del sexo transaccional en África subsahariana, ¿no? Y se ha planteado que hay una preocupación
en términos de las consecuencias de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, en especial por el contagio de VIH-Sida, ¿no? Entonces, creo que un punto interesante que a mí me ha dado la lectura de estas investigaciones es comprender la dinámica cultural, que es muy distinta en Occidente, en África, incluso en América Latina. Hay una antropóloga argentina que se llama Adriana Piscitelli, que explora, digamos, todo el tema de las variantes de los intercambios mentales que se dan en el contexto del sexo heterosexual de turistas en el noreste de Brasil. Un señalamiento que quiero hacer ahorita desde el principio es que obviamente que hay una diferencia entre los intercambios que se dan, digamos, entre la población homosexual de hombres, aunque el tema de lesbianas está muchísimo menos investigado que el tema heterosexual, ¿no? Y las investigaciones que yo manejo son básicamente de sexo heterosexual. La investigación de Piscitelli es muy, muy interesante porque ella va a registrar la cantidad de intercambios instrumentales de las brasileñas con turistas y con hombres del lugar. Brasil es una de las primeras sociedades latinoamericanas en donde las trabajadoras sexuales se organizaron como prostitutas y hicieron una asociación nacional de prostitutas. Entonces sí se habla de prostitutas, pero también se habla de una figura que son las interesadas. Las interesadas son, bueno, las que aceptan estos regalos, ¿no? Pero además no solo aceptan regalos, sino que ya se han, digamos, establecido una forma de relación con turistas europeos que vienen a pasar el invierno europeo a Brasil, pero que las mantienen, digamos, todo el año, porque ellos quieren, cuando regresan, pues, han desarrollado una relación con estas chicas, ¿no? Y les pagan durante todo el año o la renta del departamento o incluso cuestiones, digamos, de lujo, ¿no? Coches, las que tienen hijos, las escuelas de los hijos. Entonces, hay una cantidad digamos, de estilos de hacer intercambio instrumental que documenta Piscitelli muy interesante. Dice que, bueno, que está la de los turistas fijos y los turistas que vienen pues de vez en cuando, una vez. Hay mujeres que se asumen como profesionales del sexo. Hay otras que son unas chicas jóvenes de nivel económico usualmente bajo, con educación secundaria, que hablan de los turistas como sus programas, ¿no? Ellas hacen programas, ¿no? Y luego están las interesadas, ¿no? Hay mujeres ya mayores, cerca de los 30 años, que son microempresarias, que se han comprado su apartamento o un carro, ¿no? O han abierto sus negocios a partir de sus relaciones con los extranjeros, ¿no? Y esta cuestión de las novias regulares, ¿no? De las novias. El tema de los intercambios instrumentales en América Latina está muy documentado en Brasil, en Cuba con las jineteras, ¿no? Con todo lo que ha ocurrido de escándalo de las jineteras cubanas, ¿no? En otras sociedades lo hay también muy vinculado al tema del turismo, ¿no? Pero, digamos, yo son los dos casos que más conozco, ¿no? Cuba y Brasil. Pero digamos, una de las conclusiones que hacen estas investigadoras es que lo que impulsa a muchas mujeres a realizar sexo transaccional también son anhelos de disfrute y de generar dinero para realizar otro tipo de sueños y de proyectos. En muchas de ellas es aprovechar la juventud y una etapa de la vida para de ahí conseguir un cierto capital y con este capital luego poder hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y lo atractivo de esta forma de intercambio instrumental es que al no mediar el dinero, se evita el estigma de prostitución. Pero mi pregunta, digamos, al grupo, por si luego tenemos una discusión, es si hay una diferencia entre este sexo instrumental y lo que se califica como prostitución, ¿no? Es decir, los medios de comunicación y los productos culturales transmiten mayoritariamente con mucho morbo relatos, ¿no?
vinculados a escándalos y a crímenes en torno al trabajo sexual, ¿no? Pero las propias trabajadoras dicen que lo que ellas hacen no es tan glamoroso, ni tan escandaloso, ni tan peligroso. Y una de las palabras con las que se califican los intercambios de sexo pesa mucho, ¿no? Pesa mucho si es regalo, si es un interés, si es dinero, ¿no? Entonces creo que ahí hay una discusión bien, bien interesante. El otro punto del que quería yo hablarles hoy es el tema de la retórica, ¿no? Es decir, el intercambio instrumental de sexo por dinero, hablar de eso como prostitución, trabajo sexual, sexo servicio o comercio sexual, no tiene el mismo peso. Para empezar, si hablamos de prostitución, solo vemos a las prostitutas y no a los clientes. Digamos, comercio sexual habla de quien vende y quien compra, ¿no? Y trabajo sexual le da un sentido distinto a una actividad. Entonces, creo que la diferencia básica con el trabajo sexual es que al trabajo sexual se puede entrar y salir dependiendo de varios factores, tal y como ocurre con otro tipo de trabajos, a diferencia de la trata, que es una forma de prostitución forzada, ¿no? Que tampoco es lo mismo que el enocinio. El enocinio es el tema de la administración o de que alguien saque dinero o se aproveche del trabajo sexual de una tercera persona, ¿no? Hace años la academia empezó a documentar la discrepancia que existe entre las diversas experiencias de los grupos de trabajadoras sexuales y este discurso que ahora está en boga, que yo lo califico de neoabolicionista. Hay en este momento además una confusión con un abolicionismo con respecto a la cuestión carcelaria, donde Angela Davis es una figura muy importante que habla de que hay que abolir toda esa cuestión punitiva, las cárceles y demás, y el abolicionismo que surge en el siglo XIX, que lo que quería era que el Estado dejara de ser quien regulara, digamos, los trabajos sexuales, ¿no? Por eso en México, con Lázaro Cárdenas, se firma este documento en los años 30 en contra del abolicionismo, diciendo el Estado ya no tiene por qué registrar a las prostitutas, tomarles fotos, ficharlas, ocuparse de si están sanas o no están sanas, etcétera. El neoabolicionismo es la nueva corriente muy alentada, por un lado, por conservadores religiosos y por el otro lado, por feministas radicales, que lo que quiere es erradicar totalmente el comercio sexual, ¿no? Entonces, esto, digamos, está muy vinculado a todo el problema, es a partir del final del siglo XX y principios del XXI, del tema de la migración, ¿no? De la migración, de las figuras de las personas indocumentadas, ¿no? Y de cómo en esos tránsitos de migración, pues también el intercambio de sexo por seguridad, por una visa, por por alimento, ¿no? En un fenómeno como muy, muy amplio, ¿no? Entonces, creo que, digamos, aunque los reclamos políticos y los anhelos de justicia de las trabajadoras sexuales están registrados en muchas de las investigaciones que han hecho un sinfín, como ya lo cuento en el otro documento que ustedes ya leyeron, ¿no? En los medios de comunicación sí persiste una retórica acerca de que el trabajo sexual siempre es violencia o degradación. Y en los medios sí se representa o se habla mucho de las mujeres explotadas sexualmente, de las mujeres en situación de prostitución como víctimas, ¿no? Y pese a las múltiples diferencias que existen, esta retórica habla de las trabajadoras sexuales indistintamente como esclavas sexuales o víctimas que deben de ser rescatadas. ¿Cómo es que se llega a esto? Yo hago una investigación que me remite hasta a mitad de los años 70, ¿no? En donde en Estados Unidos Kathleen Barry va a poner a la prostitución como ejemplo de la forma que las mujeres son colonizadas a través
tanto de la violencia sexual como de la liberación sexual. Ella va a titular su manifiesto Esclavitud sexual de la mujer, ¿no? Entonces, a partir de ahí se va a empezar a hablar mucho de esclavas sexuales ya en el siglo XX, nada que ver con lo que ocurría en el XIX, ¿no? Barry va a fundar en 1988 la Coalition Against Trafficking in Women, la KTW, ¿no? Y el trabajo de ella, que digamos, si se dirige realmente a la trata, podría ser muy valioso, pero que se amplía también al tema del comercio sexual, lo que va a dar una espiral de significación, que ese es un término de Stuart Hall, ¿no? Y de todo el grupo de los estudios culturales, porque calificar a todo el comercio sexual como esclavitud sexual, pues es un deslizamiento de sentido impresionante, ¿no? Pero va a ser esta figura retórica de la esclava sexual a inicios de los años 90, ¿no? Que va a tener un impacto muy fuerte en el discurso feminista en contra de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y se va a desarrollar una narrativa en la cual una abogada súper interesante, que yo discrepo de su postura, pero no le niego su inteligencia y su habilidad, Catherine McKinnon, va a dar sustento a este deslizamiento de sentido. Ella va a declarar en 1993 que las mujeres son prostituidas precisamente para ser degradadas y sometidas a un tratamiento cruel y brutal sin límites humanos. Que eso es lo que pasa cuando las mujeres son vendidas y compradas para tener sexo. Ella equipara la prostitución con una violación repetida y dice que no hay ninguna institución social que exceda a la prostitución en violencia física. Y desde entonces, lo que es la corriente de las feministas radicales va a desarrollar una línea argumental que ha sido retomada mundialmente por muchas activistas, ¿no? Digamos, a esta perspectiva se van a contraponer otro conjunto de feministas que son muy antiesencialistas, entre las que destacan, o que yo, digamos, recupero mucho, Wendy Brown, Judith Butler, Janet Halley, ¿no? Janet Halley es una abogada estadounidense que plantea que las feministas radicales asumen una tríada conceptual que sostiene que las mujeres son inocentes siempre que sufren daño y los hombres lastiman a las mujeres inmunes, ¿no? Y esta tríada va, digamos, a ser el esquema, el modelo, el marco con el que se van a leer todas las intervenciones para rescatar a las mujeres. Esto va a dar pie al dispositivo antitrata. El dispositivo, ya saben ustedes, es un concepto que da a conocer mucho a Agamben, ¿no? Es un concepto operativo que alude a la red de relaciones que se establecen entre muchos elementos, ¿no? Y el dispositivo antitrata ha, digamos, producido, ¿no? Sobre todo con la influencia del gobierno de Estados Unidos, cuya política anticomercio sexual sigue vigente hasta la fecha, excepto en el estado de Nevada, ¿no? Ha producido una concepción de ilegalidad del vínculo entre el sexo y el dinero, ¿no? De hecho, Estados Unidos, cuando se organizan todas las ONGs para luchar en contra del VIH-Sida, ¿no? Había muchos que hacían trabajo político con trabajadores sexuales y les negaban el financiamiento por este fantasma del comercio sexual. Hoy en día hay un conjunto muy diverso y muy mezclado de activistas que van desde la derecha hasta la izquierda, ¿no? Una extraña mezcla de feministas y cristianos, ¿no? Y va a ser Suecia, que además ahora su gobierno acaba de caer en manos de la ultraderecha en Suecia, ¿no? El que va a desarrollar un modelo de penalización que se llama el modelo sueco, que lo que plantea es criminalizar a los clientes para poder así eliminar, digamos, el tema. Al criminalizar a los clientes, también criminalizan a las trabajadoras sexuales, aunque las consideren, pero pues las dejan sin su trabajo. Y este modelo de criminalización primero tuvo mucho impacto en los países escandinavos, ¿no? Noruega, Islandia, porque más los suecos se iban, cruzaban la frontera para tener servicio sexual en los países. En este momento solo Dinamarca y Finlandia
no han adoptado el modelo, ¿no? Y ahí el trabajo sexual sigue siendo legal. Incluso en Dinamarca, el gobierno subvenciona a las personas con discapacidad que desean tener sexo con servicios profesionales de personas que cobran, ¿no? Lo que es interesante es cómo el auge del dispositivo antitrata, ¿no? Y de decir que hay que acabar con los clientes, ¿no? Y que criminaliza la demanda masculina, lo que hizo fue que impulsó muchísimas investigaciones que pretenden entender por qué los hombres van con prostitutas entre comillas, ¿no? Y para luego tener elementos y así poder frenar o desalentar la compra de sexo. Al tratar de saber hasta dónde los clientes se dan cuenta de si las mujeres a las que buscan son mujeres obligadas, si son víctimas de trata, ¿qué pasa? Se realizó una investigación que creo que cito en el proyecto de investigación, la que se llama How Much, que fue un estudio piloto de 4 estados claves de la Unión Europea, ¿no? Que son Italia, Holanda, Rumanía y Suecia. Se hizo luego una encuesta en internet amplísima, ¿no? Que se hizo en los 5 idiomas, italiano, sueco, rumano, holandés e inglés, ¿no? Para detectar si los hombres compraban servicios y si se daban cuenta si eran prostitutas traficadas, trabajaban secuestradas o coaccionadas, ¿no? A todos los hombres se les preguntó extranjeras habían buscado ellos, qué tipo de servicios, a qué precio, con condón, sin condón, que hablaban el idioma o no, si habían podido percibir formas de maltrato, moretones, golpes, cicatrices, ¿no? Si estaban asustadas o deprimidas, dónde se había dado el intercambio, etcétera. Y finalmente, ¿qué preferían? Si a las prostitutas nacionales o a las prostitutas extranjeras. Este esfuerzo de comparación entre las respuestas de los hombres en estos 4 países hizo ver que es impresionante por la variedad de actitudes que los varones tienen ante el comercio sexual. Digamos, hubo quienes dijeron que preferían a las extranjeras y porque eran más tiernas y más suaves y los atendían mejor, y otras que dijeron lo mismo de las nacionales. Hubo unos que dijeron que no, ellos no tenían culpa de que esas mujeres fueran explotadas o secuestradas. En fin, no hubo la posibilidad de sacar, digamos, una sola razón por la cual iban allí. Lo más interesante de este estudio son sus conclusiones, porque además el estudio fue alentado por los grupos que están queriendo acabar con el comercio sexual. Y la última parte que les voy a leer textual, es un párrafo nada más, dice, ¿qué tipo de política pública se necesita? La investigación en Italia, Holanda y Rumanía y Suecia muestra que ni el abolicionismo, ni la regulación, ni la prohibición han erradicado la prostitución. Por lo tanto, es casi imposible identificar un modelo mejor sobre la prostitución capaz de atajar la explotación de las víctimas de tráfico. Queda claro que lejos de ser eliminado tanto por las actitudes de los clientes hacia las mujeres como por sus largas trayectorias como clientes. Por lo tanto, y esto es lo más importante, parece ser más efectivo implementar políticas capaces de minimizar los costos sociales y responder a las necesidades de los varios actores involucrados en este mercado. A mí, hasta aquí es textual. La recomendación final plantea un señalamiento impactante que pone en cuestión la idea de que erradicar el comercio sexual acabaría con el mercado clandestino. Cuando se habla de la posibilidad de conseguir sexo comercial libre y no explotador, sería una herramienta poderosa contra el tráfico. Lo repito porque esto estaba en otro párrafo. La posibilidad de conseguir sexo comercial libre y no explotador sería una herramienta poderosa contra el tráfico. Ahora, ¿qué significa esto de conseguir sexo libre y no explotador? Por un lado, se refiere a un modelo de organización del trabajo sexual controlado por las propias trabajadoras, ¿no? Es decir, una cooperativa, el que puedan ellas trabajar libremente. Pero también
habla del tema de la explotación. Y digamos, ya que en el capitalismo toda la totalidad de los trabajos implican alguna forma de explotación, resulta extraño hablar de la explotación sexual sin distinguirla del resto de explotaciones existentes en el mercado laboral, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a definir el grado de explotación? Y en general se define a partir de la relación entre las horas que trabajan y lo que se percibe económicamente. Una alumna en antropológica, se llama Jimena Quintero, hizo en Hidalgo, la carretera, en un puente en donde se paran las grandes camiones, ¿no? Y donde hay chicas que les hacen sexo oral o servicio sexual a los camioneros. Y ella entrevista a varias de estas mujeres y algunas cuentan que antes de dedicarse al trabajo sexual, ellas trabajaban en una fábrica de galletas que está ahí junto, ¿no? Cuando hace la investigación, el salario mínimo para esas obreras era 400 pesos a la semana, o sea, de lunes a viernes, y 400, 500, 600 pesos es lo que cobran por un servicio sexual y pueden hacer varios al día. Entonces, de repente, de estar ganando 400 pesos a la semana, empezaron a ganar 3,000, 5,000 pesos, y una que trabajaba muchísimo llegó incluso a ganar 8,000 pesos a la semana. La investigación de Jimena es muy impresionante porque en este tema de explotación, cuando se habla de la explotación sexual, no se está haciendo la cuestión comparativa de cuáles son las posibilidades reales de trabajo de muchas de estas mujeres, porque obviamente que en el trabajo sexual hay clases sociales y no se está investigando a las call girls que están en Las Lomas o en Santa Fe o en Polanco, sino se está entrevistando a las trabajadoras sexuales de la calle, a las que están en la carretera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la discusión de cuando se habla de explotación y también está en contra del lenocinio, porque hay una tercera persona que saca provecho del trabajo, ¿no? Digamos, si alguien decide poner un puesto de tacos y contrata a los que hacen la cortada de los tacos y a los meseros, bueno, pues tiene que poner ciertas condiciones de trabajo, pero también está esperando una ganancia. Quien pone un burdel está también contratando a personas para tener una ganancia. Entonces, lo que hay que cuidar es verdaderamente que esas condiciones de trabajo y que tengan derechos laborales, ¿no? Y que haya toda una forma de que las propias trabajadoras puedan manejar eso, ¿no? Entonces, bueno, muchas trabajadoras, además de las que trabajan en sus casas o en departamentos, arman esquemas de protección con alguien de la familia, con el mismo novio, a veces con la mamá, con un amigo que se quede en otro de los cuartos o en la cocina, por si el cliente pues o llega drogado o se pone violento, pegar un grito y que pueda intervenir. Y la forma en que está planteada el tema de sacar provecho del trabajo de una persona, que es el lenocinio, que no es la trata, aunque la diferencia pueda ser a veces confusa, ¿no? Pero, digamos, a estas personas, si de repente llega la policía y detiene a la chica que está haciendo trabajo sexual, va a detener a esa persona que la estaba protegiendo y la va a acusar, ¿verdad?, de que es su lenona, aunque ella diga, es mi mamá o es mi novio y es mi hermano que me está cuidando. Entonces, una de las demandas de las trabajadoras sexuales es justamente el tema de que se retipifique a qué se está llamando lenocinio. Obvio que hay grandes lenones, obvio que hay un gran negocio, nadie niega eso, pero eso no tiene que ver con estas formas de organización del trabajo, ¿no? La parte de la investigación no la voy a trabajar porque ya está en el artículo, nada más como cuando Laura Agustín en la revista Sexualities empiecen a llegar investigaciones, pero que no sean victimistas, que hablen del gozo, que hablen de las nuevas formas, que hablen del cambio cultural que está ocurriendo también en la clase media, ¿no?
eso es como bien importante, ¿no? Los 4 temas que ella plantea que es necesario empezar a revisar cuando hablamos de intercambios instrumentales de sexo, es la división que hay entre el sexo comercial y el no comercial, el análisis de la creencia de que el sexo con amor o el sexo con una pareja es superior al sexo pagado, considerar conceptos como consumo, entretenimiento o pasarla bien y explorar diferentes ideas sobre el deseo. Esto lleva, digamos, a toda la discusión sobre la carga del goce psíquico que se puede tener en este tipo también de intercambios, ¿no? Creo que las últimas reflexiones de Eva Ayuso, de Elizabeth Bernstein, que acaba de hacer un libro buenísimo que se llama Paradojas del Neoliberalismo, en donde ella, con un equipo muy amplio de gente de distintos países, revisa el tema de la migración, el tema del trabajo sexual, ¿no? Es que estamos ante una profunda mutación cultural que tiene que ver, por un lado, con la mercantilización de las relaciones, por otro, con la sexualización de la cultura, por otro, con la importancia del trabajo de servicios y empezar a ver también el otorgar el servicio sexual, ¿no? Y con todo esto en el marco del capitalismo tardomoderno que estamos viviendo y neoliberal, ¿no? Y además esto se ha unido a la tecnología digital, desplazando la oferta de servicios sexuales a espacios privados por Internet, ¿no? Y así evitas un poco la interferencia del sistema policíaco. Y aunque en las plataformas online hay moderadores que vigilan o que expulsan o que quitan a quienes no respetan las reglas, ciertos problemas de seguridad y los riesgos de trabajar en solitario están presentes. Pero, digamos, trabajar en la calle y ahora con el tema de COVID sigue siendo la situación más vulnerable para las trabajadoras sexuales, ¿no? Yo creo que desde este discurso neoabolicionista para el que todo es violencia o degradación, no se entra a analizar ni se puede ver las nuevas problemáticas de los intercambios de sexo por dinero, ni se comprende, digamos, la importancia de la legalidad para proteger a quienes establecen de manera voluntaria y autónoma este tipo de intercambios, ¿no? Yo creo que en torno a la sexualidad y en concreto a las relaciones sexuales, que organiza mucha de la vida social, ¿no? Las personas son clasificadas según esquemas que valoran o estigmatizan ciertas prácticas y conductas. Y la doble moral cristiana, judio-cristiana occidental, con respecto a las mujeres, sigue teniendo una vigencia impresionante, ¿no? Creo que, digamos, si el objetivo fuera acabar con la violencia hacia las mujeres, más que pensar en castigar a los hombres prostituyentes que consumen cuerpos de mujeres o rescatar a la fuerza a las víctimas, habría que hacer lo que ya hace mucho tiempo propuso Martha Nussbaum. Espérenme un momentito. Que es hacer otro tipo de trabajos a las mujeres que están recurriendo al trabajo sexual, ¿no? O sea, Martha Nussbaum hace una interesantísima reflexión que llama tomar dinero por servicios corporales y pone 7 casos, que uno de ellos es comercio sexual, pero los otros 6 son distintas formas en donde tú haces servicios corporales y tomas dinero a cambio. Ella hace una reflexión súper divertida porque va a hablar de cómo los prejuicios con respecto al trabajo de las mujeres y a las emociones y al uso público de su cuerpo y de su sexualidad, cómo han ido cambiando con el tiempo. Y pone el ejemplo de las cantantes de ópera, cómo cuando, digamos, empieza la ópera, las mujeres no cantaban y estaban los castrati, los chicos que hacían la voz femenina porque todavía no habían tenido su cambio de voz o porque ya los habían emasculado y les habían cortado los testículos, ¿no? Cuando empieza a ver las primeras cantantes de época, se las consideraba prostitutas, se las veía súper mal, estaban consideradas así
lo peor de lo peor, porque sí se permitía que las mujeres cantaran en la intimidad del hogar, pero no en lo público. Entonces aquí viene también la división entre qué se vale hacer en lo íntimo, pero no hacerlo en lo público y menos por dinero. Y ella, a partir del ejemplo de las cantantes de ópera y extendiéndolo a las otras actividades en donde también se toma dinero por servicios corporales, lo que plantea es que lo preocupante es la falta de oportunidades. Dice, si todas las mujeres tuvieran la posibilidad de elegir entre hacer el comercio sexual y hacer otra cosa que les reditúe, a lo mejor habría muchas que elegirían la otra cosa, que no les gusta estar haciendo este trabajo sexual. Pero también nos podríamos topar con la sorpresa de que hay unas que teniendo la oportunidad de hacer otras cosas, prefieran hacer trabajo sexual. Ella dice que no le preocupa que una mujer con muchas opciones laborales elija el trabajo sexual, que lo que le parece verdaderamente alarmante es que la ausencia de opciones haga que la prostitución sea la única alternativa que muchas encuentren. Para ella, ese es el punto más duro que plantea la prostitución, el de las oportunidades laborales de las mujeres con escasos recursos y el poco control que pueden tener sobre sus condiciones de empleo. Y bueno, yo de las entrevistas que he hecho con trabajadoras de la calle, ¿no? Varias me decían, bueno, entre estar encerrada en el baño del Sanborns, ¿no? De Madame Pipí, dándoles el papel higiénico a quienes entran, 8 horas oliendo y oyendo lo que las personas vienen a hacer, a defecar y a orinar en este baño, a estar aquí en la calle para ganarme salario mínimo, ¿no? Cuando puedo estar aquí en la calle y dar 1 o 2 servicios y ganar lo que ganaría yo en una semana dentro del baño, ¿verdad? Bueno, es lo que dicen muchas de las que han trabajado como obreras, incluso lo que dicen las chicas cajeras, secretarias, vendedoras, que de repente tienen unos salarios muy precarios y con 1 o 2 o 3 servicios sexuales al día ganan lo que ganarían en una semana o en 2 semanas, ¿no? Entonces, el tema de las alternativas, que además la Nussbaum, muy en esta onda de Amartya Sen, dice que hay que impulsar la educación, la capacitación y la creación de empleos, ¿no? Dice, más que prohibir el intercambio de servicios corporales por dinero, lo que hay que hacer es promover la expansión de alternativas laborales, ¿no? Entonces, ese es un punto que también se vincula con una discusión, digamos, interesante en el sentido de que no se puede calificar en abstracto el trabajo sexual como una cuestión inocente, ¿no? Es decir, hay una economista que se llama Debra Satz que dice que hay economías nocivas y que hay economías inocentes, es decir, el mercado de las verduras pues no le pone un estigma a nadie ni pone en riesgo a nadie, pero el mercado sexual, ¿no? Y ella habla no solo del sexual, habla de los servicios, hay mercados nocivos que además hacen que digamos, el estigma, ¿no? Y la relación de desigualdad sea como muy fuerte. Entonces, aún considerándolo un mercado nocivo, Katz dice que, bueno, que el problema con los mercados nocivos no se acaba si los prohíbes porque se van a la clandestinidad, sino solamente se acaban cuando tú empiezas a ofrecer alternativas, muy en el sentido de lo que dice Nussbaum. Entonces, voy a ir cerrando, ¿no? Digamos, creo que hay toda una discusión también muy interesante sobre esta retórica neoabolicionista, ¿no? Del dispositivo antitrata, que se vincula mucho a lo que Didier Fassin encuentra como la razón humanitaria, ¿no? Como ciertos sentimientos morales que invaden la vida pública y impulsan una literatura con corpus de trabajo sobre el sufrimiento, los traumas, el malestar, la miseria y la exclusión, ¿no? Y cómo esta razón humanitaria alimenta decisiones de política pública
pretendiendo erradicar el comercio sexual por esta idea de que es una violencia y una degradación, pero además sin escuchar lo que dicen las propias trabajadoras sexuales, ¿no? Es decir, las propias trabajadoras sexuales, las autónomas, las voluntarias, las que han hecho un cálculo económico y han dicho, entre obrera y trabajadora sexual, le entro al trabajo sexual, entre empleada o cajera, etcétera, ¿no? Pero también entre universitaria y call girl de alto nivel, ¿no? No solamente es un tema de clase baja. Y ellas lo que dicen es que hay un tema de injusticia epistémica, que no se escucha su voz, que no se les permite a ellas decir cómo viven este tema del trabajo sexual, ¿no? Sino que las protegen, las compadecen, les dicen pobrecitas, las vamos a salvar, son víctimas, ¿no? Es decir, la injusticia epistémica, según Miranda Fricker, genera un tratamiento sesgado del fenómeno y abona a la retórica, ¿no? Porque no se toma la palabra del colectivo que está viviendo la situación, ¿no? Y en ese sentido, digamos, toda la discusión que hay en este momento, no solamente a nivel internacional, muy concretamente en México, ¿no? Muchas investigadoras concluyen, creo yo, que la total prohibición es menos buena que las otras tres opciones. Uno sería la despenalización parcial del comercio sexual. En México no tenemos el problema de que esté prohibido. Si eres mayor de edad, más de 18, y lo haces de manera voluntaria, no es un delito el comercio sexual, ¿no? La completa despenalización se necesita, digamos, en otro tipo de sociedades, ¿no? Y la legalización es, digamos, lo que ocurrió aquí en la Ciudad de México con las trabajadoras sexuales que durante casi 12 años estuvieron impulsando un litigio jurídico para que el gobierno de la Ciudad de México las reconociera como trabajadoras no asalariadas. Hay un reglamento de trabajadores no asalariados donde se reconocen 15 oficios de gente que vende sus servicios en la calle y no tiene patrón, y son desde los mariachis, los que venden jugos, los boleadores, es decir, hay 15 categorías, y ellas lo que querían es que se pusiera el trabajo sexual como una de estas categorías. Finalmente, después... Marta. Sí, sí. Marta, un momentito, Marta, es que está con mucha gente que tiene abierta su imagen, entonces voy a decir, por favor, a todas las que están, Ella, que Marta cierre un momentito su imagen para que escuchemos bien esta última parte sí, y ya luego la... No, todas la tienen que saber. ¿A todas? Sí, los sí, datos yo creo que hay muchas que tienen abierta su imagen, entonces vamos a pedirles que cierren micrófono, cierren imagen y para poder escuchar mejor a Marta, porque ya en esta última parte se estaba cortando un poco. Entonces, vamos a ver si ya todas están cerradas. Creo que sí, ya cerraron la imagen, todo. Entonces, Julia tiene abierto el micrófono, le voy a decir que lo cierre. Julia, cierra tu micrófono, por favor. No puedes cerrar desde ahí, de hecho. Sí. ¿Yo lo puedo cerrar? Sí, puedes tú, porque tú eres la administradora. Bueno, está bien. Entonces, bueno, adelante, Marta, disculpa, nada más fue un momentito. No, que digamos que después de un litigio jurídico y de que se ampararon y subió de instancia, llegó a un tribunal de circuito y hubo una resolución de una jueza diciendo que el trabajo sexual sí es trabajo y que tenía, por lo tanto, que ser reconocido el trabajo de las mujeres que están en la calle sin patrón y que venden voluntariamente servicios sexuales como un trabajo en esta categoría de trabajo no asalariado, ¿no? Entonces, el gobierno con eso le da una serie de derechos como trabajadores no asalariados, ¿no? Además, tienen así la posibilidad, digamos, de abrir una cuenta en el banco y poder depositar dinero, que si tú no explicas de dónde vienen tus ingresos, pues ahora todo el mundo piensa que es del narcotráfico. Ya tienen derecho de vivienda, de toda una serie de cosas al ser trabajadoras, digamos, no asalariadas, reconocidas
por el gobierno de la Ciudad de México. En varios estados de la República, en Coahuila, en Jalisco, las trabajadoras sexuales se están organizando también para ser reconocidas como trabajadoras no asalariadas, ¿no? Bueno, y ya finalmente, ya queda poquito, es decir, creo que a mí lo que me resulta más evidente es que el giro hacia una mayor criminalización del trabajo sexual es también un giro hacia una mayor represión sexual y social, ¿no? Esto lo veo vinculado a procesos sociopolíticos de la dinámica neoliberal, ¿no? En los que el punitivismo tiene un papel predominante. O sea, cada vez más países han asumido este castigo a los clientes con el fin de reducir la demanda masculina, lo cual simultáneamente castiga a las trabajadoras sexuales a las que envía a la clandestinidad o obliga a migrar a otro país. Y aunque mucho de la aspiración o del deseo de los neoabolicionistas es liberar a las mujeres de la violencia sexual, lo que hace este tipo de perspectiva es realmente violentarlas, ¿no? Es decir, yo creo que hay una comprensión inadecuada, esto lo dice Wendy Brown, que para mí es la politóloga feminista más chingona que hay, es la pareja de Judith Butler, todo el mundo adora a Judith Butler, yo adoro a Wendy Brown. Y ella dice que muchos de los peligros políticos que hoy enfrentamos han sido potenciados por una comprensión inadecuada de las formas de poder específicamente posmodernas, ¿no? Y yo creo que esta comprensión inadecuada de lo que es el trabajo sexual autónomo, a diferencia de la trata, que es un delito y que es un error, un horror y que hay que combatir, digamos, ¿no? Esta comprensión inadecuada abona al moralismo que hay en este momento con respecto a muchas cosas de la sexualidad, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer que se vea la diversidad existente de intercambios de sexo por dinero, ¿no? ¿Y cómo podemos salirnos de una retórica moralista y victimizante que califica que todo es violento o degradante, ¿no? Es decir, yo creo que un camino es justamente fortalecer la estrategia discursiva de las propias trabajadoras sexuales autónomas, en que ellas hablen, que se las escuche, que expliquen por qué están haciendo lo que están haciendo, por qué han elegido esa opción y sobre todo que tengan la posibilidad, digamos, de reconocimiento legal a sus formas de organización del trabajo sexual controladas por ellas mismas, así como luchar políticamente por conseguir lo que propone Marta Nussbaum de desarrollar alternativas económicas sólidas para que quienes ejerzan el trabajo sexual no lo hagan como la única opción que tienen. Yo creo que he tenido, no saben, muchísimas discusiones sobre comercio sexual con compañeras feministas neoabolicionistas, ¿no? Que muchas veces me cuestionan si me parece bueno. Y yo les digo, no es un tema de bueno o malo, es que las personas toman las decisiones en función de sus contextos, de sus necesidades, ¿no? Y la situación laboral de muchísimas mujeres en México las lleva a elegir eso. ¿Y quién soy yo para, en todo caso, decir que eso está bien o que está mal? Me parece que está mal el capitalismo y que eso es lo que tenemos que cambiar, pues, ¿no? Pero mientras cambia, la cantidad de trabajadoras que han llegado a elegir ejercer trabajo sexual, también porque han tenido un hijo que se les enfermó de algo gravísimo y que no conseguían los medicamentos o el tratamiento y tenía que ser en un hospital privado y que se metieron a hacer trabajo sexual para poder salvar a su hijo, por ejemplo, ¿no? O que tienen que mantener una familia. Muchas son la hermana mayor que con el trabajo sexual logró que sus hermanos más chicos pudieran estudiar y tener una carrera. Es decir, cuando conocen las vidas de las trabajadoras sexuales, este discurso de que todas son víctimas y que todas han hecho algo denigrante, por lo menos a mí sí se me cuartea. Creo que hay una frase, un párrafo que yo siempre pongo, no sé si lo puse en los artículos
que les mandé, porque además es muy complicado el tema del deseo, ¿no? El deseo de los clientes y el deseo también en las trabajadoras. Y hay una noruega, que es la directora del Centro de Prostitutas en Noruega, ¿no? Que dice, cuando habla del comercio sexual, habla de la complejidad enigmática que tiene el trabajo sexual y dice, la prostitución es una expresión de las relaciones entre mujeres y hombres, con nuestra sexualidad y con los límites que ponemos a ella, con nuestros anhelos y sueños, nuestro deseo de amor e intimidad. Tiene que ver con la excitación y también con lo prohibido. Y tiene que ver también con el placer, con la tristeza, con la necesidad, con el dolor, con la evasión, con la opresión y con la violencia, ¿no? Y creo que, bueno, que sí es bien difícil comprender el deseo, no solo el de las demás personas, sino el propio, ¿verdad? No debería de serlo entender las consecuencias sociales y políticas que produce esta retórica, ¿no? Tan reductiva con la cual se intenta poner un límite a ese enigma perturbador, ¿no? Yo creo que es este dilema que planteaba Weber, ¿no? Entre tomar decisiones por convicción y tomar decisiones por responsabilidad, ¿no? Es decir, yo no dudo que para muchos de mis compañeras feministas neoabolicionistas, la convicción de que eso es malo para las mujeres, vivirlo. Pero si se prohíbe, ¿de qué van a vivir? ¿Cómo van a resolver sus circunstancias? ¿Por qué no buscamos una mediación en donde ellas puedan irse haciendo cargo, ¿no? De la organización, de toda una serie de cuestiones, incluso ir dejando el comercio sexual, pero a partir, no de que, bueno, te prohíbe y entonces saber de que consigues trabajo, ¿no? Y sabemos entonces que la diferencia del ingreso es impresionante. Entonces, bueno, un poco esto era lo que yo quería plantearles hoy a partir de lo que ya supuestamente leyeron y espero que ustedes me hagan preguntas y que establezcamos un diálogo sabroso. Yo voy a agarrar mi libretita para... Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias. Yo creo que sí, que hay muchas compañeras que quieren comentar, que quieren hacer preguntas. Aquí estamos nosotros. ¿Por qué no prendes un poquito la luz? Aquí estamos, aquí somos 2, 4, 6, 8, 9, 10. Somos 10 aquí en presencial. Y yo creo que pues vamos a dar oportunidad a las que están presentes y luego vamos a ver en el chat que pidan la palabra o aquí que pidan la palabra y les vamos cediendo la palabra a las que están virtualmente. Creo que son como 15 que están virtualmente. Entonces, en total somos 25, pero bueno, vamos a dar la palabra primero a quienes están aquí presentes porque ya se hizo el esfuerzo de venir y bueno, se agradece porque es la nueva política del CIESAS que ya todos los seminarios deben de ser presenciales. A ver, ¿quién quiere de las que están aquí hacer la primera intervención? ¿Tú? No, yo ¿qué puedo decirte, Marta? A mí, pues me gustaron mucho los dos artículos, me encantó el que leí en segundo sobre la investigación. El de la vergüenza está muy bien, pero el de la investigación que hiciste me parece muy sólido. Por algo has estado más de 15, 20 años estudiando el tema y lo has hecho muy acuciosamente. Me impresionó las 10 páginas de bibliografía que tiene el artículo y creo que pues no hay nadie. Yo te voy a sugerir una lectura más para ti, que es la de una alumna que estuvo aquí, Anabel Yagüic García. Ella estudió sobre la prostitución en Oaxaca. Yo te puedo mandar el PDF incluso para que lo tengas. Ella ganó hace 2 o 3 años el premio de la mejor tesis de maestría de Bernardino Sahagún de Lina, así que es una muy buena tesis. Y también, bueno, el problema de hacer la investigación in situ, en el caso de ella, por ejemplo, que estuvo yendo a las cantinas, a los restaurantes, a mí siempre me daba miedo porque venía y me contaba toda esta cuestión emocional,
¿Por qué? Pues por su propia trayectoria. Ella venía de Tlaxcala, de una familia mucho más, pues, yo no digo indígena, su papá era médico, pero sí rural. Entonces, la impresión fue muy grande. Pero ese es digo, de todo lo que yo leí, porque mencionas a Patricia Ponce, que es parte del seminario, Guerreras de la Noche y todo eso, pero digo, te voy a mandar esta de Anabel. Y yo, más que preguntas, te debo de confesar que no he estado muy metida en el tema. Para mí, muchas de las cosas que mencionas, pues, son novedosas. Yo no estoy muy, no estoy muy consciente de las políticas neoliberales abolicionistas, pero acabo de bajar el libro de Angela Davis en Kindle sobre abolicionismo, este grupo de mujeres negras que están trabajando, pero ellas, el abolicionismo del que hablan es el abolicionismo de las leyes, de la cuestión judicial, de las cárceles, de todo esto, ¿no? Entonces, como que ahí se crea un poco una confusión. Pero bueno, yo más que nada, diría que aprendí mucho leyéndote, me da muchísimo gusto de ser tu alumna y aprender cosas de lo que tú has estado investigando. Entonces, cedo la palabra a mis compañeras y colegas seminaristas aquí. ¿Tú, Lina, querías decir algo? ¿Tenías? Sí, tengo. Vamos con Lina. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Realmente siempre es un gusto escuchar, leer. Los dos textos me parecieron súper interesantes. Y bueno, sí, como que me sumo un poco al planteamiento de Margarita en el sentido de cómo ayuda también a clarificar muchos de los debates que están colocados. Justamente uno de ellos es esto, ¿no? De abolicionismo, neoabolicionismo, que cuando se pone en el discurso público genera mucha confusión. Y que, bueno, entonces ahí creo que hay como todo un tema también de cómo hay discusiones que están dentro del feminismo, pero que colocadas fuera parecen, digamos, como están hablando de lo mismo y se están hablando de cosas completamente distintas, ¿no? El abolicionismo del que habla Angela Davis y todo el combo del Black Feminist es completamente distinto. Yo tenía como varias preguntas, me gustó mucho el texto y me planteó como 2 o 3 cosas que quisiera como consultarte. Una que tiene que ver, si pudieras como ampliar un poquito más, porque ahora en la exposición señalaste cosas que no estaban en el texto, ¿no? Como toda la perspectiva en los países escandinavos, ¿no? Como esta, digamos, mirada más global en torno a la regulación, prohibición, comercio, etcétera. Y mencionaste ahora algunas cosas respecto a México. Entonces, lo primero que yo quería era como tratar de entender un poco por dónde va, digamos, en términos de la legislación mexicana, estas diferencias que estás como señalando, ¿no? Por estados y demás, entendiendo que efectivamente no hay una penalización, pero que también hay legislaciones como diferenciadas y que ha implicado entonces la política de legalización en la Ciudad de México, ¿no? Como tratar de entender también allí, porque nos permite vislumbrar justamente horizontes, ¿no? De futuro, de discusiones de hacia dónde, ¿no? Lo segundo era también preguntarte un poquito más, tú señalas en el texto las diferencias entre las feministas de la gobernanza y las dominance feministas. Si pudieras como ampliar un poquito más por dónde está esa discusión, justo por lo que implica en términos del debate público, de la construcción de políticas públicas, de la legislación o no legislación y de cómo se mueven, digamos, estos circuitos internacionales. Me encantó ahí la articulación con lo de Facín, de cómo se construye justamente esta idea de la razón humanitaria que termina despojando a la gente de humanidad, ¿no? Que termina despojándola de la noción de persona, ¿no? De un sujeto activo, etcétera. Entonces, como para entender ahí un poquito. Y la tercera era más metodológica, del apartado que se refiere a qué estudiar del comercio sexual, cómo acercarse al estudio del comercio sexual por lo que significa, o sea, por los desafíos metodológicos, éticos, políticos, por esto que se señala justamente de las nociones de ocultamiento, verdad, etcétera. Muchos de los trabajos, digamos, cuando
sobre todo a nivel de maestría, que son tiempos cortos, ¿no? En el caso de doctorado o en el caso de trabajos más largos, hay la posibilidad de construir justamente relaciones de confianza, de involucramiento, pues mucho más cercanas, que permiten aproximarse, digamos, a estas complejidades, ¿no? En investigaciones de menor tiempo se complica aún la cosa. Entonces, bueno, un poco esta dimensión más metodológica que señalas allí del cómo acercarnos, ¿no? En cuanto a antropólogas, al estudio del comercio sexual. Me quedo con más cosas. Tengo otra pregunta sobre las fronteras, las migraciones. No, o sea, la articulación de verdad entre cómo se está pensando el tema del comercio sexual en contextos migratorios y en el tema de cierre de fronteras, en el tema de penalización de la migración y cómo ahí hay una articulación también en ese sentido, ¿no? Pero bueno, para no abrumar, como abrir ahí con eso. Marta, ¿te parece bien que contestes una pregunta y luego hagan más, o quieres que se hagan varias y luego contestas todas? ¿Qué prefieres? Aquí son varias cosas que plantea Lina, digamos, con respecto a la ley. Yo sí preferiría contestar así, porque si no luego se me pasa algo, ¿no? Una cosa es en el Código Penal Federal, cómo está regulada la prostitución, en el sentido que mayor de 18 años puedes, y si no es delito y que está en contra del lenocinio. Pero lo interesante es ver que hay muchos estados de la República que siguen haciendo el control sanitario. El único lugar, digamos, en Chiapas, lo que es la zona galáctica, que Patti Kelly hizo una investigación maravillosa, es donde ya el Estado mismo, ¿no?, arma un espacio con cuartitos, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la zona militar que tenían allí, etcétera, etcétera. Pero el tema del control sanitario, eso es una pelea que hay que seguir dando, porque es de nuevo el intervención. Lo de la investigación de tu alumna en Oaxaca, fíjate, hay un libro que yo coordiné y una de las investigadoras es una chica italiana que investigó lo del libreto, ¿no? El libreto que además es materia de corrupción, para que sellen el libreto de que si están libres de enfermedades venéreas y demás. Yo así de memoria ahorita no te podría decir cómo está la legislación en cada estado, pero sí que las dos grandes líneas de discusión y de lucha de las propias trabajadoras es, por un lado, que se quite el control sanitario, o que también se les ponga a los clientes, porque como ellas dicen, ¿para qué me lo ponen a mí sola y al cliente no? O sea, muchas veces son los clientes los que infectan a las trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, el único estado de la República en donde hay un burdel oficial del gobierno manejado por el gobierno es la zona galáctica de Chiapas, que además los ingresos se supone que de ahí van para la alcaldía, la presidencia municipal. Ahí hay todo un tejemaneje muy, muy complicado, y sí la existencia de control sanitario en otros, ¿no? Hay desde hace ya casi 30 años un encuentro nacional de trabajadoras sexuales, donde venían antes de COVID, ahora con COVID todo se ha complicado, ¿no? Pero venían representantes. Donde están más organizadas son en Coahuila, en Chihuahua, en Jalisco, básicamente, aunque llegan mujeres también de Veracruz, también llegan de otras partes. Hay muchas centroamericanas ahora con el tema de la migración, pues, ¿no? Luego, la contraposición sobre feminismo de gobernanza y feminismo de dimensión, no hay contraposición. Feminismo de alude a las feministas que llegan a ocupar posiciones de gobierno, que llegan a influir, ya sea como consultoras o de a tiro como funcionarias de gobierno, ¿no? Y ha habido feministas de la dominación durante, por ejemplo, toda la construcción del protocolo de Palermo en el año 2000, Naciones Unidas, ¿no? En donde muchas feministas de la dominación eran las asesoras, digamos, ¿no?, básicamente del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero no es que seas una cosa u otra, es decir, puede haber feministas de gobernanza con una postura no de dominación, ¿no?, sino una postura más interseccional, mucho más abierta al reconocimiento del trabajo sexual,
Y eso va, digamos, a variar de país en país. Hay países que han tenido una legislación buenísima y procesos buenísimos. Hay varias etnografías, digamos, de lo que ha pasado en la India, de lo que ha pasado en África, de cómo se han organizado ahí las trabajadoras sexuales y en donde la ministra de la mujer de ciertas sociedades, que es una feminista de gobernanza, ¿no? Ha tenido una mirada de apoyo a las trabajadoras, ¿no? Y en otros lugares, pues al contrario, ¿no? Es decir, vamos a pensar lo que es ahorita la ministra de la mujer con Bolsonaro en Brasil, nada que ver con la gente que estuvo cuando estaban Lula o Dilma. Entonces, lo de gobernanza alude justamente a la posibilidad de incidir en las políticas de gobierno y lo pueden hacer con distintas posiciones ideológicas. Y en cuanto a la metodología Lina, acaba de salir hace una semana un libro en el Colegio de México coordinado por Rodrigo Parrini y Karin Tinat que se llama El sexo y el texto, en donde nos pidieron a quienes colaboraron. Un segundo lo traigo porque no lo tengo aquí en las manos, pero ya que nos pidieron a quienes colaboramos que habláramos en términos muy personales, ni siquiera lo he abierto, aquí está, no sé si se alcanza a ver. Bueno, voy a abrirlo para leerles el índice. Yo escribo un texto en donde relato mi relación personal con quien fue mi amiga y también informante principal cuando yo hice mi investigación sobre comercio sexual, que yo empecé no haciendo investigación, sino haciendo trabajo político, y al año de estar haciendo trabajo político, me invitaron a participar en una investigación y yo le pregunté a esta mujer y a las trabajadoras sexuales si no tenían inconveniente en que yo hiciera investigación y me dijeron que no, y ahí fue donde empecé la investigación. Eso fue a principios de los 90. Este libro, les voy a leer, el índice está buenísimo. Antropólogas feministas en las intrincadas aldeas del sexo comercial, de dos argentinas, Débora Deitch y Cecilia Varela. El género y la sexualidad en el estudio del comercio sexual, el lugar de la investigación como estrategia de acceso a la información, del colombiano Carlos Alfonso Laverde. De la investigación circunstancial al activismo académico, una reflexión post facto, es mi artículo. Un cuerpo y dos investigaciones sobre el mercado sexual del argentino Santiago Morcillo. Sacar la etnografía del closet, pláticas del conocimiento en antropologías de la sexualidad. Aquí no sé los autores de dónde son. Revisitar el campo, percepciones, emociones y heterotopías en la producción de conocimiento etnográfico con personas no heterocentradas en Argentina. Entre las violencias ocurridas y las esperadas, anticipaciones, estrategias de evitación y otras negociaciones en la circulación de jóvenes no heterosexuales en una favela de Río de Janeiro. Luego, etnografía y heteronormatividad de Rodrigo Parrini. Y luego viene de las marcas que hacen cuerpos y deshacen crímenes, notas etnográficas sobre la gestión del tráfico de personas en la Policía Federal brasileña. Luego otro, mucho más que una clase de salsa, afectividad y erotismo en un espacio comercial de salsa y bachata de la ciudad de Buenos Aires. Luego sangre, lágrimas y abrazos, reflexiones encarnadas del trabajo de campo en círculos de mujeres. Luego tomar distancia, reflexividad en el quehacer etnográfico en el campo de las sexualidades. Cuando la etnografía produce sexualidad para un ejercicio de reflexividad. Digo, yo no me he leído todos los demás artículos, nada más les cuento que en el mío hablo de lo que fue la transferencia de las dos, de Claudia y mía, ¿no? Como yo me volví lo que ella quería ser y ella se volvió lo que yo y todo, y luego cómo en la medida en que ella se va involucrando más con un albergue que le ofrecen dirigir y como ese albergue lo financiaba Cáritas y lo financiaba la mujer de Manuel Bartlett y toda una serie de personajes,
ella va tomando distancia de mi postura a favor del trabajo sexual y se empieza a volver esta neoabolicionista, digamos, ¿no? Lo que Oye, significa ¿es Claudia? que ¿Claudia Colimori es? ¿Y Claudia Colimori? Colimoro, Claudia Sí, Colimoro, es que Claudia escribe un, Colimoro. Ah, sí, Claudia escribe un texto en su época en que era líder de las trabajadoras, que decía, yo soy la megaputa de México. Y luego así ella es. va a entrar en este discurso muy, muy interesante. A mí la historia que me cuenta Claudia de cómo ella entra al trabajo sexual y luego cómo ella cambia esa narrativa y ahora resulta que es una víctima que fue abusada y no sé qué. Entonces, bueno, yo no cuento esa parte porque no me interesa, digamos, exhibirla, sí, más bien cuento cómo nos conocimos, cómo estuvo nuestra amistad, cómo empecé yo a ir a su casa con su hija, sus hijas, 2 hijas y un hijo, cómo ella venía a mi casa. Margarita venía a la comida de los viernes, la conocieron todas Sí, mis sí, amigas, sí. etcétera. Estuvo en Oaxaca, ella vino a Oaxaca cuando Claro, vinieron todas las feministas. Tenemos una foto ahí donde está Patricia Mercado, está Claudia, está bueno, Hilda, está, ¿sabes quién? Brito, está claro, Alejandro. Sí, bueno, pues entonces ella, digamos, ella empieza a tener mucho éxito como representante, pero pues claro, ella deja el trabajo sexual, no tiene muchos ingresos y le ofrecen ser la directora de la Casa de las Mercedes, que era una especie de albergue para niñas del centro, muchas de ellas embarazadas, muchas víctimas de violencia sexual, ¿no? Y cuando ella empieza a hacer eso, ella ya no podía presentarse como trabajadora sexual o como que había sido. Bueno, la gente que sabía que había sido, entonces ella tuvo que armar un discurso de repudio de lo que había sido, en vez de decir, oigan, eso fue así, ahora soy otra cosa. Podía haber, digamos, separado 2 momentos de su vida, pero tuvo como que raro, ¿no? Entonces, digo, Sí. cada quien tiene sus maneras de defenderse en la vida. Yo no le critico, lamento, eso sí, haber perdido una amiga y una compañera, pero bueno, así es la vida. Pero eso con respecto a lo que Lina decía de la cuestión metodológica, o sea, sí creo que hay en este momento, y creo que el libro que sacan Parrini y Tinat es una muestra, una gran reflexión de cómo se hace ahora etnografía y cómo se hace investigación, digamos, de estos temas que sí son ya no solo complicados, sino que te diría que hasta riesgosos y peligrosos en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, eso ya sería con respecto a la intervención de Lina. Bueno, Empezamos. otras intervenciones, pero antes déjame decirte que el seminario de género de este año decidimos en enero que fuera sobre feminismos, tabús, miedos y culturas. Por eso es que te invitamos a ti. Desde enero ya teníamos en mente que te íbamos a invitar. Pero bueno, a ver, ¿quién más quiere hacer una pregunta aquí? Julio, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tú, Susana? ¿Te esperas, Dulce? ¿Marlene? A ver, Julio es parte del seminario y es parte de una investigación que estamos haciendo aquí para CONACYT con dos de los municipios más pobres de Oaxaca. Y luego te cuento de eso porque es todo una... Pero Julio es parte de esto, él es un catedrático de CONACYT que está ahora con nosotros. Pues mi admiración, doctora Lamas, desde hace muchos años la he leído y pues está entre los referentes de la literatura que tengo, ¿no? Yo el año pasado escribí un artículo sobre pornografía digital y analicé lo que es la plataforma más famosa, multimillonaria de pornografía, que es Pornhub. Y México entró en el top 10 de los países más consumidores de pornografía digital y también de los que más dinero le da a ganar a Pornhub. Veo que hay dos esfuerzos en una lectura paralela entre las posturas abolicionistas y regulacionistas. Hay un esfuerzo paralelo que se hace, por ejemplo, con la trata infantil, que son todos los temas que yo estudio.
y veo también un momento en el cual el Estado pues está en crisis, lleva ya algunas décadas en crisis ante los fenómenos transnacionales. Y en ese sentido, el comercio sexual manejado por empresas como Pornhub, manejado por empresas como OnlyFans y otras, todo el mundo de la digitalización del comercio sexual, de la pornografía, etcétera, las redes, los grupos, las empresas, y por otro lado el Estado que está atrás persiguiéndolos, un Estado que queda desdibujado ante este momento capitalista, ¿no? Esta última fase del capitalismo global. Entonces, mi pregunta es si usted considera que estos esfuerzos regulacionistas o abolicionistas son como la carrera por la cual el Estado intenta regular o va persiguiendo a las empresas para tratar de ver un fenómeno que ya lo rebasó, ¿no? Que es esta situación de que los grupos y las redes pues están mucho más adelante y sacando los beneficios ante un Estado que ya está mirando desde lejos el fenómeno. Pues por ahí va mi pregunta. Muchas gracias y qué interesante ponencia. A ver, yo no sé, Julio, para mí son dos cosas distintas, el abolicionismo y la regulación. Y creo que en la regulación sí hay un interés económico muy grande. O sea, si tú regulas, vas a cobrar impuestos, ¿no? Y vas a tener, digamos, una entrada de dinero, mientras que abolir y erradicar, digamos, habría que decir erradicacionismo para no confundirlo con el abolicionismo de Angela Davis, ¿no? Pero quienes quieren erradicar estas cuestiones, ¿no? No tienen en mente la cuestión económica como quienes pretenden regular. Hasta ahí llegaría yo. Yo no he estudiado el fenómeno digital, de hecho soy bastante poco digital, no tengo Facebook, no tengo Twitter, o sea, ya es ganancia que esté hoy aquí con ustedes virtualmente, ¿no? Pero creo que además hay que ver caso por caso, o sea, creo que una de las cosas más positivas del libro, el último libro de Paradojas de Neoliberalismo de Elizabeth Bernstein, es la parte de la geopolítica, ¿no? Y de lo que, de dónde está saliendo la ganancia, digamos, ¿no? Capitalista mayor, que es pues en estos trabajos súper mal pagados y explotados de los migrantes, ¿no? Y de las clases más bajas. Y no sé si el tema digital ya es más un tema clase media. La verdad no sé, no tengo elementos como para contestar eso, pues no. Gracias, Marta. Hay dos que no están aquí con nosotros, pero que están en línea. Uno es Eric Rubio, quiere hacer una pregunta. Eric, por favor, abre tu micrófono y te escuchamos. Hola. Hola, pues muchas gracias. Bueno, yo no soy parte de este seminario, pero la doctora Patti Ponce me invitó a participar y agradezco mucho que me hayan aceptado. Yo soy alumno de doctorado en CIESA Ciudad de México. Y bueno, me invitó la doctora Ponce porque justamente estoy empezando mi trabajo de campo y estoy investigando pues un poco este fenómeno pues del trabajo sexual en plataformas digitales, que aunque la doctora Lamas acaba de decir que no es un poco su tema, pero mi interés, más allá de como toda esta parte digital, digamos, sí va un poco por ahí, pero a mí lo que me llama mucho la atención de este fenómeno, yo lo estoy investigando con contenido homoerótico, con hombres que generan contenido homoerótico en plataformas como el OnlyFans, como JustFans, o de otras formas, ¿no? Como hombres que venden contenido en distintas plataformas, contenido homoerótico. Y a mí una de las cosas que justamente me llama mucho la atención y que en la ponencia de la doctora Lamas me pareció muy, muy interesante es esta parte de los intercambios sexuales instrumentales.
y de la complejidad del deseo. Porque yo algo con lo que me he encontrado, y ahorita estoy apenas empezando y estoy como en la parte muy, muy preliminar del trabajo de campo, pero algo que he podido ver es que justamente, digamos, no sé porque yo estoy muy enfocado como en hombres, no sé si pase también en mujeres o en personas de otras identidades, pero lo que yo he visto es que hay muchas personas que lo hacen no porque sea su única opción, ¿no? O sea, yo he visto que hay personas que tienen otras profesiones, o sea, que son incluso clase media alta, que son arquitectos, que son abogados, que son, o sea, que tienen, digamos, posibilidades económicas incluso bastante altas y que tienen sus plataformas como su OnlyFans, ¿no? O sea, que ejercen y que llevan a cabo cierto comercio sexual aparte, porque, bueno, y esto es como parte de mis supuestos, porque les genera otro tipo de capital, ¿no? O sea, que sí les está dando cierto ingreso económico, ¿no? Que no dudo que también pues lo empleen para ciertas cosas, pero que no creo que sea lo principal que les esté dando, ¿no? Claro, Y claro. que no niego que también haya personas que sí, por ejemplo, he estado viendo también como muchos videos que, sobre todo en la época de pandemia, ¿no? En estos últimos 2, casi 3 años, estas plataformas le sirvieron mucho, ¿no? Para subsistir y que fueron básicamente su ingreso principal. Pero también está esta otra parte, ¿no? Que son personas que lo utilizan para obtener como otro tipo de capital, en donde ya prácticamente son pues un cierto tipo de celebridades con cierto tipo de comunidades, ¿no? O sea, con la comunidad gay eh, de redes sociales, en fin, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece como muy, muy interesante, cómo eh, se manifiesta su deseo, eh, cómo, eh, cómo cultivan su cuerpo, cómo cultivan como estos capitales para generar y para, pues sí, para expresar su deseo de estas formas, ¿no? Que como digo, no sé si así funcione también como en mujeres o en otras personas, pero pues eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Ujú. Que creo que puede ir Yo de le, lo que yo, decía la yo doctora. le sumaría a tu análisis el concepto psicoanalítico de goce, que no es placer. El goce puede significar, digamos, esta cosa narcisista, ¿no? De dejarse ver, una cosa exhibicionista. Es decir, no solo son capitales medidos, ¿no? En términos económicos o de prestigio, sino que hay un tema que pasa por el psiquismo, el goce psíquico, ¿no? De mostrarse, ¿no? Y yo creo que ahí sí hay un libro, lo que pasa es que es muy psicoanalítico de Nestor Brownstein sobre el goce, ¿no? Para poder entender, es un concepto bien complicado que no tiene que ver, te digo, con el concepto de placer tal cual lo conocemos, ¿no? Hay cosas que te dan goce, digamos, eh, por el impacto secundario que provocan, aunque tú no estés sintiendo en ese momento físicamente nada. Entonces yo creo que allí, si le das una vuelta a plantear también el tema del goce en estos personajes, ¿no? Que tiene que ver además con el tipo de sujeto del capitalismo tardío hoy, ¿no? Es decir, muy exhibicionista, muy narcisista, sociedad del espectáculo, toda este contexto, ¿no? Que bueno, que alguien que puede tener una profesión o que pueda tener un cierto desahogo económico, haga eso no por cuestiones económicas, sino por este otro tipo de motivaciones psíquicas, ¿no? Es donde yo creo que tenemos mucho trabajo que hacer y por eso para Ah, ya mí se es va. tan importante este vínculo entre antropología y psicoanálisis. Hay muchas herramientas del psicoanálisis que las podemos jalar al campo antropológico en las investigaciones que estamos haciendo.
Muchas gracias, Marta. Aquí tengo a mi izquierda a Susana Vargas, que quiere hacer un comentario, pregunta. Aquí está Susana. Gracias. Gracias, Marta, por tu exposición. Yo, la verdad, me declaro ignorante en el tema, pero realmente me parece que si lo pensamos en términos de mercado de trabajo, creo que es un mercado de trabajo altamente diversificado, ¿no? O sea, digamos, ahorita lo que tú nos estás contando es que puede haber servicio en una casa particular, puede haber en un lugar específico, ¿no? En una zona específica con condiciones totalmente diversas y adversas también. Entonces, eso me llama muchísimo la atención de lo que nos expusiste, porque precisamente por ser un mercado de trabajo tan diverso, tan amplio, la pregunta sería, pues, ¿cuáles son las rutas de, digamos, de institucionalización o de regulación del trabajo, ¿no? O sea, me parece que desborda incluso otros mercados de trabajo que ya de por sí son complicados, ¿no? Y bueno, en este sentido, me gustaría escuchar un poco de estas mujeres que tú mencionaste como mujeres autónomas, ¿no? Que están pensando más como su trabajo en una condición de autonomía. ¿Qué implicaciones tiene? O sea, ¿cuáles son las demandas que ellas tienen en términos de una vinculación más institucionalizada o en verdad para ellas la autonomía es la autonomía en serio, ¿no? De no estar articuladas a ningún tipo de institución. Y bueno, también en ese sentido, o sea, pensando que es un campo muy, muy diverso, también me imagino que entonces tendría que haber muchas formas, ¿no? De pensar, muchas rutas para pensar en cómo este tipo de trabajo se regula, ¿no? Incluso más allá de lo institucional, ¿no? Como formas más locales, ¿no? Pensándolo en términos más antropológicos, o sea, ¿cuáles serían esas otras formas también de organización que asegurara un poco a las mujeres un trato, ¿no? O un trabajo más, pues situado, ¿no? Más digno, pues a eso me refiero. Y bueno, esas serían mis preguntas, Marta. Muchas gracias. Bueno, pues esta es Susana, la gran discusión, Susana, sobre la regulación, ¿no? O sea, hay muchas sociedades que tienen regulado el trabajo sexual, donde las mujeres incluso pagan impuestos y tienen ciertos servicios como un trabajo, donde se ha ido casi eliminando, por ejemplo, Alemania, ¿no? Bueno, aparte de Holanda, donde se ha ido eliminando la excepcionalidad del trabajo sexual, ¿no? Para México eso está como muy complicado. Cuando hablamos de trabajadoras autónomas es para separarlas de la prostitución forzada, ¿no? Y lo que pasa es que en México las circunstancias económicas y el contexto fuerzan a las personas a algo que a lo mejor no quisieran ellas elegir. Es difícil hablar cuando pues no tienes de otra, ¿no? Es decir, ni siquiera es que puedan elegir otra cosa. Es decir, la obrera de la fábrica de galletas que de repente dice, ya no quiero trabajar aquí, quiero irme ahí al puente y ganar más, está eligiendo. Y lo está haciendo, digamos, impulsada como la mayoría de las personas por razones económicas, ¿no? Entonces, se usa el término de autonomía o de voluntario nada más para contraponerlo contra la jovencita a la que la familia la fuerza a que tenga relaciones, ¿no? Y la obliga, ¿no? Y que esté en un espacio en donde no tiene la posibilidad de elegir, etcétera, que eso también existe y que es una forma de trata del lenocinio. El tema de la regulación tiene sus claros y sus oscuros, sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Es decir, hay muchas trabajadoras sexuales, sobre todo los casos que yo conozco más son los de Europa y el de Nevada en Estados Unidos, ¿no? En donde los burdeles en Nevada, digo, las chavas son trabajadoras de veras de checar horario, los cuartos en donde hacen trabajo sexual tienen una cámara de video para su botón de pedir ayuda, se lo toman muy como un trabajo de
con horarios, ¿no? Horarios, pagar impuestos, tener seguro social, tener toda una serie de cosas. En México eso no existe tal cual. La mayoría digamos, yo no conozco y no he hablado con call girls, ¿no? De las que están, te digo, en departamentos de lujo o que son manejadas por empresarios del mundo artístico, ¿no? Es decir, yo formación de que a qué presentadoras de televisión, bueno, te las puedes llevar a cenar y luego a tu cama si quieres y pagas tanto. Es decir, hay muchas formas de organización de los intercambios sexuales. Y hay lo que había antes en México eran las casas de citas, ¿no? Las famosas casas de citas en donde los hombres llegaban y había de comer y había músicos y luego elegían una muchacha y se subían a un cuarto con la muchacha, pero en donde iban los políticos también a un espacio a hablar de sus asuntos. Ahí la famosa Casa de la Bandida que estaba ahí enfrente de lo que ahora es el Palacio de Hierro de Durango. Es decir, había una tradición del comercio sexual. De la maravillosa esta película con la novela de Donoso, ¿no? Del lugar sin límites, que tiene que ver también con un espacio, con un burdel. Hay pueblos en donde todavía hay casas de citas, ¿no? Entonces tiene que ver con el contexto, tiene que ver con el sistema, digamos, en Alemania, pues en Alemania sí tienen muy claramente, hay burdeles grandototes de empresarios, ¿no? En donde las chavas eligen un personaje que quieren ser, ¿no? Y van y trabajan allí y les ganan buena lana, les cobran. Y luego también en Alemania hay la posibilidad de rentarte tu cabina, ¿no? Y ponerla en un parque o en un lugar y dar el servicio allí y cobrar con tarjeta. O sea, es alucinante lo que está pasando con el tema de los servicios sexuales, ¿no? Yo creo que, digamos, yo trabajo básicamente con trabajadoras de la calle, ¿no? De nivel más bajo, ¿no? En la Ciudad de México, cuando son los encuentros nacionales que yo llevo 8 años yendo a los y veo las condiciones en los estados. Hay estados en donde las chicas están viviendo un nivel de persecución policíaca que ya aquí en la Ciudad de México no se vive, por ejemplo, ¿no? Y sí están pidiendo la regulación o la legalización para parar la violencia policíaca. Olvídate de la de los clientes, ¿no? Entonces sí creo que la cierta legalidad que le da en México, en la Ciudad de México, a que el trabajo sexual en la calle sea un trabajo reconocido como trabajo no asalariado, ¿no? Y que tengan sus credenciales y que con eso se puedan defender de la policía y de los hoteleros, de los clientes menos, ese es otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí, las rutas de institucionalización pues dependen mucho del contexto político de la sociedad, ¿no? Y lo que es muy impresionante es cómo hay sociedades en donde está ya tan borrado el límite, digamos, de si es trabajo sexual o no es trabajo sexual, porque han ido cambiando las leyes poco a poco. El caso de Alemania sí fue, ¿no? No es que de un día para otro decidieron que el trabajo sexual era igual que cualquier otro trabajo, sino que le dieron un estatuto en donde ellas podían reconocerse primero como trabajadoras para recibir ciertos beneficios del Estado. Luego se les puso el tema de los impuestos. Muchas se salieron por el tema de los impuestos, otras aceptaron, en fin, ¿no? Y ahora hay, digamos, empresas, ¿no? Legales y en donde ellas son trabajadoras legales y su seguro social, digamos, si salen de esa empresa y entran a trabajar, no sé, vendiendo chicles en un Walmart o lo que sea, es el mismo número, ¿no? Entonces ha habido como un borramiento de la connotación de estigma del trabajo sexual en algunas muy pocas sociedades. Otras como Francia, donde el trabajo sexual en la calle era parte de casi del folclore francés, ¿no? Montparnasse y tal, ellos adoptaron y ellas tenían un sindicato de trabajadoras sexuales y adoptaron el modelo sueco. Y las trabajadoras sindicalizadas le han puesto un pleito legal que todavía no se resuelve en Francia, porque ha ido subiendo de instancias hasta llegar al Tribunal Constitucional, ¿no?
sobre la prohibición del modelo sueco y lo que es su trabajo como trabajadoras. El tema de la sindicalización es bien interesante. Hay un libro sobre la sindicalización de las trabajadoras sexuales en bastantes partes de América Latina. En Argentina, por ejemplo, hay un sindicato que se llama AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina, y ellas están adentro de la central de trabajadores, o sea, no es como una cosa aislada, ella es como una rama de especialización en el sindicato y son geniales, ¿no? Y la chava que lo dirige, que se llama Georgina Orellano, acaba de sacar un libro en donde dice, sí, yo soy puta y tengo un hijo de 8 años que sabe que yo trabajo de puta. Un día el hijo le preguntaron en la escuela a todos de qué trabajaban sus papás y cuando el hijo dijo, mi mamá es puta, fue el escándalo, hasta que se dieron cuenta que el niño estaba diciendo la verdad, ¿no? Es todo un tema interesantísimo cómo se asume por un sector importante de trabajadoras el tema de que es un trabajo, de que hay que luchar políticamente, de que hay que sindicalizarse y de que no hay que negarlo, ¿no? Entonces, bueno, si quieren, le puedo mandar a Margara la referencia de las cosas de sindicalización, si les interesa. Muchas gracias, Marta. Hay una mano alzada, que es la de Luz Claridad, que es otra seminarista que ahora está trabajando en el INPI, según me dijo, en la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca. Luz, abre tu micrófono y haz tu pregunta. Sí, buenas tardes a todas. Pues de una vez reintegrándome aquí al seminario que estuve ausente pues algunos años. Y pues he sido lectora de la doctora Marta, muy interesantes sus temas, sus reflexiones y aquí en esta pues investigación que ha hecho, como ella lo menciona, ¿no? Que es un tabú, ¿no? Es también cómo investigar estos temas tan difíciles, ¿no? Y a mí pues me deja muy en claro pues muchos conceptos pues, nuevos para mí que uno los maneja como dice el texto, ¿no? A veces los maneja indistintamente y que se deben pues de diferenciar como la trata, la explotación sexual, ¿no? Como temas diferentes y pues ya también ocupar los términos correctos, ¿no? Como comercio sexual, pues en vez de pues de muchos que uno ocupa como la prostitución, ¿no? Que sería mejor, como menciona en su texto. A mí me queda pues pues muchas reflexiones y mucho conocimiento ahorita en este seminario y una pregunta, bueno, a lo mejor sería otra investigación, ¿no? Porque mencionaba que las entrevistas que las hizo pues ahora sí que a mujeres, ¿no? Sin embargo, también, como mencionaba un compañero invitado de la doctora Patti Ponce, decía, ¿no? Y los hombres también hay dentro del comercio sexual como, ¿no? También pues ofreciendo los servicios, ¿no? En ese sentido, ¿ha hecho alguna investigación o era mi pregunta o ya sería como parte de otra investigación, doctora? Muchas gracias y buen día a todos. Luz, no he hecho investigación, sí a la hora que he leído cosas, creo que lo más impresionante es el estigma cae básicamente en las mujeres. O sea, lo peor que le puedes decir a una mujer es, eres puta. Lo peor es hijo de puta, ¿no? Nadie dice hijo de puto. Y putos son los homosexuales, pero digamos los hombres que venden servicios sexuales a hombres, pues hay unos que son heterosexuales y hay otros que son homosexuales, ¿no? Yo no he hecho investigación. Sí hay mucho investigado sobre esto, pero creo que lo característico que tiene, bueno, primero que somos una sociedad heteronormativa, ¿no? Y la gente piensa muy en términos de la heterosexualidad, que les parece natural, entre comillas, ¿no? Y el gran discurso sobre la prostitución es sobre las mujeres que se prostituyen, ¿no?
Claro, se habla del vicio nefando y de la sodomía, y tuvimos el escándalo de los 41, cuando Porfirio Díaz, y se empieza a colar, bueno, ¿qué hay? Pero los hombres han tenido mucha más libertad en su sexualidad, cosa que las mujeres no. Entonces, la cuestión del estigma tiene que ver en cómo, ¿no? Es decir, yo he escuchado compañeras mías que dicen, es que debe ser horrible, asqueroso tener que acostarte con 8 tinto, qué horror, que no sé qué. Digamos, hay toda esta idea de que el sexo en la mujer está vinculado al afecto, al amor, a la emoción, ¿no? Que tú te entregas a alguien, ¿no? Y esa idea, digamos, la tienen también muchas de las trabajadoras sexuales, ¿no? Que sienten esta vergüenza, que muchas veces miran para otro lado mientras el tipo se les trepa encima, en fin. Es un tema complicado. Yo no me voy a meter en este momento de mi vida a investigar qué pasa con los hombres, tanto con los clientes como con los que venden. Hay mucho por investigar, ¿no? Pero sí creo que el estigma es un estigma que le cae mucho más fuerte a las mujeres. El estigma que le cae a los hombres es el de homosexual, ¿no? Eres puto, eres maricón, por ahí estaría el estigma. Pero el rechazo social es hacia las mujeres. Incluso las propias mujeres usan ese término. Es una pinche puta que se metió con mi marido, o esa es una puta que consiguió ese trabajo porque se acostó con el jefe, ¿no? O sea, ese uso de puta, ¿no? Tiene toda una historia, ¿no? Cultural, y tiene todo un significado muy, muy distinto, ¿no? Un hombre que se meta, que le ponga los cuernos a la mujer, pues la mujer no va a decir que es un puto, dirá que es un coscolino, un picaflor, cualquier cosa. Pero la mujer que haga lo mismo, le van a poner enseguida el estigma de puta. Entonces, a mí me ha interesado mucho. Hay un párrafo bien interesante en el libro de Marcela Lagarde, en donde dice todas las que son putas, ¿no? Y dice, puta no solo es la que vende servicios sexuales, puta es la que se mete con tu marido, es la que anda provocativa, es la diferente. Hace una cosa muy, muy buena que yo cito en uno de los artículos, creo que no, en estos que les di, creo que no está. Pero es eso, es decir, la definición de puta es una definición para la mujer que transgrede los límites, para la que se sale del guacal, para la que hace algo que no es lo femenino, digamos, ¿no? Y eso a mí me ha dado, digamos, mucho interés desde mi postura feminista, y por eso entré a hacer la investigación, primero el acompañamiento político, porque yo nunca había conocido trabajadoras sexuales, y las conocí por el tema del SIDA, ¿no? Y me metí a ver cómo se organizaban y qué pasaba allí y todo eso, y ya luego le entré a la parte de la organización. Pero siempre me intrigó por qué se utiliza con tanta facilidad el término de puta para mantener a raya a las mujeres. La única manera de acabar con la doble moral sexual es que todas las mujeres, cuando llegáramos a cualquier lugar, dijéramos, soy Marta, puta, mucho gusto. Que todas nos asumiéramos como putas, ya les pedimos a los hombres de que nos dividieran en putas y de servicio. Pero esta propuesta mía, hace tiempo nadie la quiere retomar. Yo sí me asumo como puta. Y hay que romper la separación entre decentes y putas. Bueno, yo también. Si es así, yo también. Pero, ¿sabes una cosa, Marta? El término de puta, yo lo había reflexionado. Primero, que nadie es puta en su pueblo. O sea, es muy difícil. Hay una migración muy grande porque la putería... Es mejor ser puta en otra parte que donde todo el mundo te conoce y donde conocen a tu familia. Entonces, sí, esa es parte del estigma de la palabra. Pero otra cosa que me llamó mucho la atención hace muchos años, estando yo en Cuba, cuando estaba yo estudiando allá, me acuerdo de las reuniones de poetas y de mi hermano con otra gente, centroamericanos, salvadoreños, y hablaban, a veces se referían uno al otro diciendo, no, es que este es un hijo de la gran puta. Y eso era una gran
halago para el tipo, ¿no? O sea, Manuel Galicia, oye, es que eres un hijo de la gran puta. Y yo decía, ¿qué? A mí sí me rompían los esquemas, pero esta idea de utilizar las palabras cambiándoles el contexto, ¿no? O sea, un hijo de la gran puta es un gran hombre, es un tipo maravilloso, es tu amigo personal, es el gran poeta. ¿Qué es eso, no? O sea, cómo el lenguaje nos juega estos juegos tan extraños y tan que dices, bueno, en otra parte, ¿no? Si tú le dices, por ejemplo, no sé, yo en otro país que no sea Centroamérica, no sé si en Ecuador o en Bolivia, le dices a alguien, al gran presidente, le dices, oye, es que eres un hijo de la gran puta, posiblemente te encarcelan, ¿no? Pero fíjate cómo el uso de los estigmas también varía y tiene connotaciones distintas. Sería bueno investigar cómo surge esa concepción de hijo de la gran puta, a qué se refieren, a que fue una gran puta efectivamente su mamá. No sé. No, pero piensa en México, Marga, decimos, está de puta madre, esto está de puta madre, esto está muy chingón, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, hay muchas cosas. Sí, bueno, pues sin duda. Yo no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Aquí tenemos Dulce, que va a hacer una pregunta, también es del seminario. Marta, cuando tú digas que ya es suficiente, también paramos, ¿eh? No quiero cansarte demasiado. Son 12:30. Yo como digan, si ustedes tienen que hacer otras cosas, díganme. No tenemos nada que hacer. No, lo que tenemos que hacer es estar aquí. Dulce, te pasamos el micrófono. Sí, gracias. Marta, un gusto saludarte y bueno, mi admiración a tu trabajo de tantos años. Creo que eres un referente pues a nivel mundial, ¿no? Porque eres de las que has trabajado pues en este tema con muchas nuevas reflexiones, ¿no? Que nos enriquecen. A mí me llama mucho la atención el conocer esta construcción y este funcionamiento del estigma como un común denominador de todas las mujeres que incomodamos, ¿no? Seamos lo que seamos, ¿no? A través de la historia. Y me llama mucho la atención encontrar como estos ciertos paralelismos, ¿no? De estos mecanismos que operan en diferentes formas de ser mujer, ¿no? Y en estas posiciones de incomodamiento, por ejemplo, nosotros trabajamos con mujeres de municipios de aquí de Oaxaca que están en posiciones políticas, ¿no? Y el estigma justamente es uno de los aspectos centrales, ¿no? Que está ahí y que ellas mismas lo refieren, ¿no? Pues como algo que les impide. Pero no solamente ellas, ¿no? Yo, como una mujer en un proceso de divorcio, justamente he trabajado mucho a nivel personal de qué significa esto, el estigma, ¿no? El rechazo, cómo se construye, ¿no? Y cómo incluso, pues, diferentes apartados o formas del Estado te van, digamos, impidiendo, ¿no? Para ver si te arrepientes, ¿no? Entonces, lo que yo estaba pensando es en el caso, por ejemplo, que tú nos compartes en este artículo sobre las trabajadoras sexuales, digamos que hay un proceso de reconfiguración o de reflexión del estigma, ¿no? Por este colectivo, ¿no? Y con esta posibilidad, ¿no? De replantear lo político, ¿no? O sea, entonces, ¿pero qué sucede con otros colectivos que no tienen esa posibilidad, ¿no? De sindicalizarse? Es decir, ¿Cómo le hacemos, ¿no? Para trabajar el estigma en otros colectivos? Yo incluso, ¿no? ¿Dónde está el Club de las Divorciadas? Yo quisiera, ¿no? Saber para ver entonces cómo charlo con ellas sobre estos procesos, ¿no? Y cómo le doy un nuevo sentido, ¿no? A estos mecanismos, ¿no? Que operan para, pues, una y otra vez estigmatizarte. Entonces, bueno, eso quería preguntarte tú cómo lo ves, ¿no? Con esta parte del estigma. No sé si me expliqué bien, pero... No, sí te explicaste. Pero fíjate que no es porque estén sindicalizadas. O sea, lo que yo he visto de la organización que acompaña a las trabajadoras sexuales de la calle en la Ciudad de México, que se llama Brigada Callejera,
esta organización lo que ha hecho es un nivel de trabajo de compromiso político con ellas impresionante, ¿no? Entonces, el que tú tengas en un colectivo estigmatizado gente que no es parte de ese colectivo, que viene de afuera, que tiene una cierta preparación, pero que se avienta y se fleta estando allí con ellas, y que todo el tiempo les dices que tú vales mucho, es que esto es un trabajo, es que no tienes por qué sentirte mal, y que las vas sacando, digamos, ¿no? Que hay todo un proceso de mucha afectividad, pero además de toda una reflexión política, ¿no? Me parece súper valioso el que yo solamente conozco el caso de Brigada Callejera, es esa intervención, ¿no? Esa intervención de estar ahí mañana, tarde y noche, acompañarlas en sus demandas, conseguirles cosas, pero reforzando, así como se dice ahora, la autoestima, ¿no? El tema del valor propio y el decirles, tú vales igual que las demás, ¿eh? Y a ti te pasó esto y hay que trabajarlo de otra manera, ¿no? Y además tienes que ver por tus compañeras, este paso que hacen del apapacho de la persona y luego decirle, ok, ya estás mejor, bueno, pues ahora tú te tienes también que hacer cargo de las demás. Yo creo que es un trabajo político el que hace Brigada Callejera, muy horizontal, muy bien pensado y que han logrado un nivel de transmisión, digamos, ¿no? Muy fuerte, más ellas están vinculadas que con los zapatistas, que con estos, que con otros, tienen una cabeza política y han logrado realmente cambiarles el chip, ¿no? Es decir, yo no dudo que muchas de las chicas, mujeres que están todavía en el trabajo sexual tengan sus momentos de culpa o sus momentos de que les pese el estigma, pero que la mayoría ya se volvieron unas leonas luchadoras, capaces de ir a una reunión a la Procuraduría y ver cara a cara al funcionario que tienen enfrente y decirle, pues yo soy un ser respetable y lo que yo estoy haciendo es esto y lo otro. Y no es, claro, ayuda lo del el reconocimiento, pero hay muchas de ellas que no han hecho el proceso de sacar su tarjeta, ¿no? Entonces yo diría que son dos cosas, ¿no? El proceso emocional que ha impulsado Elvira, Rosa Isela y Arlene, que son las 5 personas básicas que mantienen viva Brigada Callejera, ¿no? Ese trabajo psicológico, por llamarlo de alguna manera, o emocional, bueno, obviamente que se potencializa cuando tienes un marco legal, pero aquí eso es antes del marco legal. Ellas llevaban 12 años luchando por el marco legal y sin embargo no lo conseguían, pero sí hacían este tema del apoyo personal. Yo creo que allí sí hay bastante hecho sobre cómo trabajar con comunidades estigmatizadas, ¿no? Hay bastante literatura sobre eso, pero el modelo de intervención de brigada a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Sin duda, yo creo que es una gran cosa. Estoy recibiendo aquí en el chat también que Ana Mireya está diciendo algo, no sé si ella si está todavía conectada y quieres hacer la pregunta o el comentario, Ana Mireya. ¿Quieres hacer el comentario al aire? Gracias, Margarita. Todo el mundo. Sí. Adelante, pues. Pero dijo gracias sí o gracias no. No sé si se me escuche. Sí, te escuchamos. Escucha. ¿Sí se me escucha? Sí, No. Poquito, porque tienes puesto como el micrófono en rojito, pero quién sabe. Doctora, ¿sí se me escucha? Sí, pero habla, porque si nada más dices me escuchan. No, hablando. ya lo. Sí, sí estás bien, Ana. Adelante. Ahora sí no se escucha. ¿Estoy o no estoy? Y si estás, ya habla. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Lamas. Para mí es verdaderamente muy significativo y un honor poderla escuchar en vivo
es usted referente desde que yo empecé a estudiar la prepa. Entonces, imagínese, es un gran personaje en mi vida, y cuando empecé a conocer arcaicamente para mí lo que es el feminismo, ¿no? Y que después de muchos años vengo a seguir aprendiendo aquí al seminario de género. Me interesaron mucho las lecturas y busqué la contraposición, ¿sí? Porque me llamó mucho la atención el hecho de que el tema se situara en esta cuestión del trabajo sexual, y que lo fundamental para mí como abogada que soy, realmente no se viera el tema desde la perspectiva de los derechos humanos que tanta aboga hoy actualmente se menciona, aun cuando sea realmente a lo mejor una utopía, a lo mejor una ilusión, pero la base de los derechos humanos es